Vale, bueno, pues seguimos con lo que estábamos viendo. Habíamos visto varios carriles que eran para mejorar la fluidez y nos queda por ver la última parte de esto, que sería lo de los vehículos que pueden utilizar el arcén. Más que pueden, habría que decir que deben, ¿de acuerdo? Porque en muchos casos, bueno, pues es obligatorio que lo utilicen, ¿vale? Bueno, nosotros dijimos ayer, creo recordar que fue ayer, que cuando y teníamos una vía, bueno, pues teníamos, no, ha sido hace un rato, que ya me confundo. Bueno, pues todos los automóviles tenían que utilizar la calzada para circular, no debían circular por el arcén. Y luego, por otra parte, los vehículos especiales de hasta 700, perdón, hasta 3.500 kilogramos tenían que circular por el arcén y los de más de 3.500 kilogramos tienen que hacerlo por la calzada. Si eso lo tenemos claro, ya sabemos quién va por la calzada y quién va por el arcén, porque evidentemente si yo tengo claro quién va por la calzada, pues está clarísimo que el resto deben circular por el arcén. Ahora bien, no siempre se puede circular por el arcén. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no hay arcén o el arcén, como dice ahí, no es practicable, está en malas condiciones, es de tierra, no está bien asfaltado. Entonces, en ese caso, evidentemente, todos los conductores circularán por la calzada, ¿vale? Ahora bien, cuando existe arcén y el arcén es transitable, ¿qué vehículos tienen que utilizarlo? Bueno, pues los tenemos aquí debajo. Todos los que no sean automóviles y los vehículos especiales de hasta 3.500 kilogramos. Entonces, como veis, ciclos y ciclomotores. Bueno, pues un ciclo y un ciclomotor no son automóviles, ¿vale? Un vehículo de tracción animal no es automóvil. Un vehículo para personas de movilidad reducida tampoco es automóvil. Ahora bien, hay una excepción que es este último que tenemos aquí, que son los vehículos en seguimiento de ciclistas. Habréis visto alguna vez por la carretera que cuando va un grupo de ciclistas, bueno, pues acompañando, pues suele ir pues, un turismo, una furgoneta pequeña y demás. Bueno, pues en este caso, ese vehículo, como se adapta a la velocidad de las bicicletas, pues en este caso le obligan, le exigen circular también por el arcén, ¿vale? ¿No hay arcén? Pues evidentemente todos estos vehículos tienen que circular por la calzada. Ahora bien, como siempre suelen preguntar por las excepciones, bueno, pues fijaros que hay una excepción en el caso de las bicicletas que dice que en los descensos, cuando hay muchas curvas, bueno, pues dice cuando las relaciones de seguridad lo permitan, podrán abandonar el arcén. Es cierto que con una bicicleta, si el arcén no es demasiado ancho y bajas demasiado rápido, bueno, pues es muy difícil mantenerte en el arcén sin salirte. Entonces, como dice ahí, si la seguridad lo permite, que esto bueno, es un poco subjetivo, les permiten salirse de la calzada. Lo que no, perdón, les permiten salirse del arcén e invadir la calzada. Cosa, perdón, que me hago. Cosa que realmente puede ser muy peligroso, porque claro, invadir en la calzada saliéndome del arcén, invadir el arcén saliéndome de la calzada, para eso tenemos que observar mucho. Y resulta que las bicicletas no llevan espejos retrovisores, por lo tanto, lógicamente, esto puede ser realmente peligroso. Pero como digo, esto es lo que nos dice el reglamento y esto es lo que nos tenemos que aprender, ¿vale? Ahora bien, ¿qué sucede cuando el arcén no es suficiente? Es decir, el vehículo que tiene que circular por el arcén es más ancho que el arcén. Bueno, pues en este caso se permite que vayamos circulando sobre la línea. Entonces, bueno, pues fijaros, por ejemplo, imaginaos en una carretera que tenemos, a ver si pincho lo que tengo que pinchar, tenemos una calzada con arcenes y resulta que vamos conduciendo, vamos a suponer, un vehículo especial, como podría ser pues un tractor agrícola. Bueno, pues, bueno, se me ha ido ahí un poco el dibujo, un poco estrecho. Bueno, pues si el vehículo es más ancho que el propio arcén, bueno, pues en este caso lo que dice el reglamento es que dice circularán por el arcén y por la parte imprescindible de la calzada. Entonces utilizaremos todo el arcén e invadiremos lo que necesitemos de la calzada. Entonces, si la pregunta ¿es correcto circular de esta forma? Bueno, pues en este caso sí es correcto. Veremos cuando hablemos de las marcas viales, lo que yo no puedo hacer es circular por encima de una marca longitudinal continua que separa carriles o separa sentidos de circulación. Pero la línea del arcén no tiene consideración de marca longitudinal y en este caso si hay que utilizarla o si hay que pisarla o si hay que atravesarla, se puede hacer perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa circulación de esta manera que os he dibujado aquí, eso sería correcto. ¿De acuerdo? No estaría mal hecho, por así decirlo.
¿vale? Bueno, también nos dicen que los podemos utilizar los arcenes por emergencia. Entonces, bueno, pues fijaros que esto también es muy importante, porque hay un pequeño detalle que nos pueden poner en la pregunta. Fijaros que dice, también deben circular por la acción de la derecha o utilizar la parte imprescindible los conductores de vehículos, aquí ya no me dice qué tipo de vehículos, es decir, todos los vehículos de hasta 3.500 kilogramos, y aquí viene lo importante, cuando circulen por emergencia a velocidad anormalmente reducida, perturbando gravemente la circulación. Bueno, pues siempre os digo que este parrafito os lo tenéis que aprender y en la pregunta os tienen que poner todo esto, ¿vale? Bueno, no miremos, no sé quién es, pero bueno. Entonces, imaginaos que nos dicen, este vehículo que tenemos en la imagen circula a 40 kilómetros por hora, que sería velocidad anualmente reducida. Circula a esa velocidad por un motivo de emergencia. Se le ha roto, yo qué sé, la caja de cambios. Va en segunda y no puede cambiar más marchas, ¿vale? Aunque, bueno, un Ferrari en segunda puede ir bastante más rápido, ¿vale? Y la pregunta es, ¿circula correctamente por el arcén? Bueno, pues, perdón, por la calzada. Bueno, pues fijaros, es un vehículo de hasta 3.500 kilogramos, circula por emergencia a velocidad anormalmente reducida, pero falta una cosa, lo de que perturbe gravemente la circulación. Yo esta norma, sinceramente, también me parece un poco absurda, pero bueno, lo dice el reglamento, yo os lo cuento y ya está. Es decir, este conductor, si no molesta a nadie, tiene que circular por la calzada. En el momento que perturbe gravemente la circulación, que esto vuelve a ser un poco subjetivo, porque yo puedo decir, pues yo creía que no era grave lo que estaba haciendo y circulo por la calzada. Pero bueno, dice el reglamento que en cuanto perturbe gravemente la circulación, se tiene que ir al arcén, ¿vale? Ahora, deja de perturbar gravemente la circulación, vuelve nuevamente a la calzada, ¿de acuerdo? Yo os digo que esta norma me parece absurda porque en este caso concreto vas con la caja de cambios rota, cabreado porque se te ha roto el vehículo y encima tienes que estar pendiente, molesto, me voy al arcén, no molesto, me vuelvo a la calzada, ¿vale? Bueno, pues es un poco absurdo, ¿vale? Pero como digo, es lo que dice el reglamento, os cuento y ya está. Por lo tanto, tenéis que tener claro que tiene que ser por emergencia, a velocidad anormalmente reducida y perturbando gravemente la circulación. Si falta una de esas tres cosas, circularemos por la calzada. Si se dan las tres cosas, circularemos por el arcén. ¿De acuerdo? Y luego, aunque no lo dice aquí, lo dice más adelante, pero yo ya os lo cuento, si esto nos sucede en una autopista o autovía, tenemos obligación de abandonarla, como lo vais a ver ahora, por la primera salida. Es decir, si a mí me pasa esto en una carretera convencional, puedo seguir circulando todo el tiempo que yo necesite hasta que llegue a mi pueblo, a la gasolinera, al taller o donde tenga que ir. Si me pasa en autopista o autovía, en la primera salida tendremos obligación de abandonarla. ¿Vale? Bueno, también podemos utilizar los arcenes, dice, por motivos de seguridad o fluidez. Por ejemplo, si os fijáis aquí, viene un vehículo de emergencias y el vehículo que está delante momentáneamente se desplaza al lado derecho y otra vez vuelve a circular por la calzada. Entonces, bueno, pues en este caso está justificado que hagamos eso para darle fluidez o seguridad a ese conductor que va circulando con la señal de emergencia, ¿vale? Y luego por fluidez, bueno, pues sería el caso que hemos visto antes. Aquí teníamos el carril adicional de circulación, que en este caso, pues como os he dicho, se utilizan los dos arcenes para circular. En este caso es obligatorio también circular por el arcén, ¿de acuerdo? Bueno, y luego en cuanto a la utilización, bueno, pues la norma general que es para todos menos para las bicicletas y en algunos casos para los ciclomotores, bueno, pues viene a decirnos que siempre que vayamos con un vehículo de los que tiene que utilizar el arcén para circular, tendremos que hacerlo siempre de uno en uno, ¿vale? Eso de ponernos en posición paralela estará prohibido, salvo para las bicicletas, ¿vale? Ahora bien, volvemos a lo de siempre. Si vamos en un grupo de ciclistas y, como dice ahí, estamos formando aglomeraciones o circulamos por un tramo sin visibilidad, bueno, pues en este caso se tienen que poner de uno en uno, cosa que a veces pues se echa un poco de menos en la carretera. Dices, joder, estoy intentando adelantarles, llevamos una fila tremenda de vehículos y siguen todos los ciclistas en grupo. Bueno, pues supuestamente que si forman aglomeraciones se tienen que poner en hilera para facilitar ese adelantamiento, ¿vale? Y luego dice, en las autovías solo por el arcén sin invadir la calzada en ningún caso, ¿vale? Bueno, pues en este caso que estáis viendo en la imagen es correcto porque es una carretera convencional,
Pero en el caso de que sea una autopista, perdón, una autovía, que la autopista está prohibido, hemos dicho, tienen que ir siempre por el arcén. De dos en dos, de uno en uno, pero siempre por el arcén. ¿De acuerdo? No lo pueden invadir nunca. ¿Vale? Bueno, pues hemos visto ya lo de los tipos de carriles, hemos visto lo de los vehículos que pueden utilizar el arcén y nos falta por ver algo que tiene también su miguilla, que es lo de la distancia de seguridad, ¿vale? Hasta aquí todo claro, ¿lo tenéis? ¿Dudas? Todo claro, todo perfecto. Genial, me alegro mucho. Vale, pues vamos con esto de la distancia. A ver, esto de la distancia, hoy estoy metiendo muchísima información, pero bueno, es importante que lo tengáis claro todo esto y lo deis un repasillo, porque como digo, son muchas cositas que os pueden preguntar, ¿vale? Bueno, empezamos con lo de la distancia de seguridad y empezamos con una que es la más sencilla, que es la distancia de seguridad lateral, ¿vale? Bueno, esto es un fallo muy habitual en el examen práctico, ¿vale? Me arrimo mucho a lo que tengo a un lado, me abre una puerta y paso demasiado cerca, me rozo con unas ramas y demás. Bueno, lo que tenéis que tener claro es que el roce con cualquier obstáculo es motivo de suspenso en el examen, ¿vale? Es decir, yo voy circulando y el típico seto que sobresale un poco más y hago ¡pah! Y doy con el espejo en la rama, suspenso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, yo no puedo golpear absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y si, yo qué sé, esto pasa a lo mejor a veces en el examen de autobús. Hay una zona muy estrecha, está el árbol con la rama medio caída, no sé qué, no puedo pasar de ninguna forma y paso rozando la rama a una velocidad adecuada. Bueno, pues en este caso el examinador no lo suele tener en cuenta. Pero con un turismo no. Con un turismo si toco unas hojas es un motivo de suspenso. ¿De acuerdo? Porque si en vez de ser unas hojas es una rama, pues me puede romper el espejo retrovisor o me puede arañar todo el lateral. Por lo tanto, bueno, pues como digo, sea como sea, eso no lo podemos hacer. Pero aparte de eso, lo que dice el reglamento es que nosotros tenemos que mantener una distancia de seguridad lateral que evite cualquier tipo de peligro. Vais a ver aquí una imagen en esta animación que veis que va el motorista circulando, de repente el conductor del BMW abre la puerta y bueno, pues choca y el motorista hace el Superman. En este caso, da igual, ¿no? Pero si decimos, ¿quién tiene la culpa de este accidente? Bueno, pues evidentemente la culpa la tiene el conductor que abre la puerta, ¿vale? Porque hay una norma que dice el reglamento que yo no me puedo abrir la puerta sin asegurarme pues, que no viene ningún vehículo, que no soy un peligro para los demás, ¿vale? Pero también es cierto que si yo hubiese ido más separado de ese vehículo, bueno, pues no habría corrido ese riesgo. Entonces, bueno, pues lo que nos viene a decir la norma es eso, que nosotros tenemos que mantener una distancia de seguridad para que si surge algún peligro de estos, pues evidentemente nosotros evitemos el accidente, no choquemos contra esto, ¿vale? Entonces, no es una distancia medida ahí de, no, hay que llevar 50 centímetros, no un metro y medio, no, no, aquí no dice nada de eso, simplemente lo dice una distancia de seguridad lateral suficiente para evitar cualquier tipo de peligro, ¿vale? ¿Es subjetivo? Pues también es subjetivo, pero daros cuenta que el hecho de yo pasar a 40 kilómetros por hora a, yo qué sé, 10 centímetros de un espejo retrovisor no es que domine mucho el vehículo, es cuestión de suerte, se me ha ido un poquito más y he reventado el espejo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sin golpear a nadie, puede ser un motivo de suspenso en el examen práctico, ¿vale? Bueno, vamos a la más importante, a la distancia de seguridad frontal, ¿vale? Bueno, ya sabéis que hay esta norma, me imagino que la conocéis todos, y lo que dice es que nosotros tenemos que llevar siempre respecto al vehículo que tenemos delante una distancia que nos permita frenar sin colisionar con ese vehículo en caso de frenazo brusco, ¿vale? Entonces, lógicamente, esta es una distancia muy variable porque depende de muchos factores. No es lo mismo si voy circulando a 30 kilómetros por hora que si voy a 120. A 120 necesito más distancia para detener el vehículo, por lo tanto tengo que tener más distancia de seguridad. No es lo mismo que la carretera está seca que si la carretera está mojada o tiene hielo o nieve. No es lo mismo circular con un vehículo de grandes dimensiones que circular con un vehículo pues más ligero. Es decir, hay muchísimos factores que dependen si vamos a colisionar o no con el vehículo que tenemos delante. Más adelante veremos que bueno, hay una norma que dice que dejemos 3 segundos o 4 segundos dependiendo de las circunstancias y así nos puede servir un poco para cualquier tipo de velocidad. Entonces, bueno, pues como digo,
Esto también es un poco subjetivo, pero todos sabemos cuando vamos circulando detrás de alguien si vamos demasiado cerca o no, ¿vale? Tenemos que pensar, si este vehículo ahora mismo clava el freno, ¿qué pasaría? Bueno, pues seguramente nos chocaríamos contra él, pues lógicamente tendremos que dejar más distancia, ¿vale? Ahora bien, el reglamento va un poco más allá y me dice que, aparte de dejar la distancia para evitar colisionar con el vehículo que tenemos delante, nosotros tenemos que permitir una distancia cuando no queramos adelantar que permita al vehículo que viene detrás adelantarme y si surge algún peligro meterse delante de nosotros, ¿vale? Entonces, es decir, imaginaos que nosotros vamos circulando en una vía de doble sentido, una carretera convencional, vamos circulando de esta forma, ¿vale? Tenemos dos carriles, uno para cada sentido, y nos encontramos con un vehículo de mercancía, por ejemplo, con un camión, ¿vale? Bueno, pues seguramente venga algún conductor detrás y diga, uff, un camión, madre mía, el camión, no me atrevo. Bueno, pues si ese conductor no se atreve o no quiere o no le da gana realizar ese adelantamiento, tiene que dejar la distancia de seguridad, pero además lo que tendría que hacer es dejar una distancia que si un conductor se pone a adelantar, ¿vale? Este conductor que está adelantando, lo veremos más adelante, podría adelantar a todos los vehículos que quisiera, pero el reglamento le obliga a mantener una distancia que, si aparece un peligro, pueda meterse aquí, ¿vale? Esto, como digo, es una norma que muchos conductores no cumplen. Muchos conductores dicen, no me atrevo a adelantarle. Bueno, pues lo que hago es que me pego al camión, voy ahí a 5 metros del camión y hasta que lleguemos a un sitio que se vea mejor o hasta que me atreva o hasta que el camión se vaya. Bueno, pues lo que está haciendo este conductor al incumplir esta norma, bueno, pues es prohibir el adelantamiento al conductor que viene detrás, ¿vale? Porque el reglamento dice que podemos adelantar a todos los que queramos, pero siempre y cuando entre vehículo y vehículo tengamos espacio suficiente para meternos si surge ese peligro. Entonces, yo veo que no viene nadie, pero el vehículo que tengo delante va pegado al que le precede, bueno, pues yo no puedo iniciar ese adelantamiento, porque ese vehículo está incumpliendo con esta norma, ¿de acuerdo? Entonces, esta norma lo que viene a decir es, si tú no quieres adelantar, deja que los demás adelanten. Por lo tanto, me quedo más atrás y los demás vehículos que adelanten todo lo que quieran, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver que de esto hay mucha amiguilla, mucha cosilla que tenemos que explicar. A ver si encuentro el cursor que le he perdido totalmente, ¿vale? Entonces, hasta aquí, más o menos lo tenéis claro todo lo que hemos visto. Si yo no quiero adelantar, tendré que dejar la distancia que permita adelantar. Si quiero adelantar, dejaremos simplemente la distancia de seguridad, ¿vale? Bueno, y vamos con lo que viene a continuación. A raíz de esto, bueno, pues hay ciertos conductores de ciertos vehículos que tienen que dejar una distancia de 50 metros, ¿vale? Los tenéis ahí debajo apuntados, los vehículos de más de 3.500 kilogramos, nos ponen de ejemplo en este caso un autobús, y los vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 metros de largo, ¿vale? Entonces, si yo no quiero adelantar y voy conduciendo un vehículo de más de 3.500 kilogramos o un vehículo o un conjunto de vehículos de más de 10 metros de largo, aquí sí que me dicen que la distancia que tenemos que dejar es una distancia mínima de 50 metros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí sí que nos imponen esa distancia mínima de 50 metros. Daros cuenta que en una vía de doble sentido realizar un adelantamiento con un vehículo de este tipo, bueno, pues es mucho más improbable, ¿vale? Porque, bueno, se tiene que encontrar con un vehículo que vaya muy lento para poder hacer esa maniobra, ¿de acuerdo? Entonces, como dice ahí, como tú no vas a adelantar, pues mantén esa distancia de 50 metros. Entonces, de momento, ya tenemos tres distancias. La distancia para no colisionar con el vehículo que tenemos delante, la distancia que permita al que nos esté adelantando meterse en caso de peligro y finalmente la distancia de 50 metros, que es solamente para vehículos de más de 1.500 kilogramos y vehículos de más de metros de longitud, ¿vale? Ahora bien, para echar por tierra todo lo que hemos visto, bueno, pues ahora tenemos estos 5 casos que tenemos aquí. En esos 5 casos, en esas 5 circunstancias que veis ahí, tendremos que dejar, seamos lo que seamos, vayamos conduciendo el vehículo que vayamos conduciendo, solo la distancia de seguridad, ¿vale? Entonces, dice, en poblado, bueno, pues yo circulando en poblado, la única distancia que debo dejar es la distancia que me permita no colisionar con el vehículo que tenemos delante.
En un lugar donde esté prohibido el adelantamiento, ¿para qué voy a dejar yo la distancia que permita al de detrás adelantarme si no me puedo adelantar? Pues en un lugar donde esté prohibido adelantar, dejaremos solo la distancia de seguridad. En vías con más de un carril para el mismo sentido. Bueno, pues imaginaos una autopista. Si yo voy por una autopista, tendré que dejar solamente la distancia que permita no colisionar con el vehículo que tengo delante, porque el vehículo que me adelante no tiene ninguna necesidad de meterse corriendo delante de mí, puesto que no vienen vehículos en sentido contrario, ¿vale? Donde la circulación esté saturada, pues exactamente lo mismo. Cuando la circulación está saturada, no se puede adelantar, por lo tanto dejamos solo la distancia de seguridad. Y finalmente, y esta es la que preguntan alguna vez, dice cuándo se tenga la intención de adelantar. La foto que nos han puesto no podían haberla puesto más pequeña y más cutrecilla. Entonces veis que este conductor llega a un tramo donde la línea es discontinua, la suya, y tiene intención de adelantar. Lleva, parece ser, el intermitente izquierdo puesto. Bueno, pues en este caso ese conductor, la distancia que tiene que dejar solamente es la distancia de seguridad, porque en este caso tiene la intención de adelantar. Y lo de los 50 metros y lo de permitir que el de detrás nos adelante es solo cuando no tengamos esa intención. ¿De acuerdo? Insisto, yo sé que esto lo estoy metiendo ahí mucho de golpe, pero bueno, como digo, esto es cuestión de darle un repasillo y si lo pensamos un poco, es un poco por lógica. En poblado, ¿para qué voy a dejar yo mucha distancia con el vehículo que tengo delante? ¿Qué necesidad tiene detrás de adelantar? Donde esté prohibido el adelantamiento, exactamente lo mismo. Donde haya más de un carril para el mismo sentido, no tiene la necesidad de meterse. Y donde esté la circulación saturada, pues exactamente lo mismo. Por lo tanto, como digo, si pensamos un poco por lógica, la pregunta va a ser, en esta circunstancia, ¿qué distancia dejamos con el vehículo que nos precede? Pues ya sabemos que la distancia de seguridad es a siempre y si se puede adelantar y nosotros no queremos adelantar y es una vía de doble sentido, pues la distancia que permita detrás adelantarnos o 50 metros si vamos con un vehículo de los que hemos dicho hace un momento, de más de 3.500 kilogramos o de más de 10 metros de longitud. ¿De acuerdo? ¿Vale? Menudo rollo, menuda chapa os estoy metiendo hoy, ¿vale? Bueno, más o menos hasta aquí también todo claro. ¿No hay dudas? Vale, perfecto. Bueno, y vamos con otra cosa ya más sencilla, pero que es muy habitual últimamente, que es el tema de los galones. Bueno, habréis visto en las carreteras unos galones como estos que veis aquí en la imagen, ¿vale? Imagino si os habéis fijado, lo habéis visto en algunos tramos y demás, algunos conductores dicen esto para qué es. Bueno, pues estos son unos galones que sirven para mantener la distancia de seguridad adecuada. Esto lo suelen pintar en zonas que habitualmente pues, son zonas donde suele haber bastantes accidentes, ¿vale? Y bueno, pues los pintan para mantener una distancia adecuada. Entonces, fijaros que como norma general lo que hacen es que nos dicen que entre vehículos tenemos que dejar siempre 2 galones, ¿vale? Y cuando vamos con un vehículo de grandes dimensiones, camiones, autobuses y demás, pues veis aquí que nos ponen la marca de 3 galones. Quiere decir que cuando yo esté llegando a un galón, ¿vale? Esté llegando, aproximándome ya a un galón, bueno, pues entre mi vehículo y el vehículo que tenga delante tiene que estar ese galón y otro más. Si yo solo veo un galón, quiere decir que voy demasiado cerca. Y si voy con un vehículo de grandes dimensiones, pues en vez de ver 2, tenemos que ver 3 galones. Si veo menos, pues se supone que vamos demasiado cerca del vehículo que tenemos delante, ¿vale? Uno de los accidentes más habituales son las colisiones por alcance, ¿vale? Una colisión por alcance, generalmente en poblado, pues es un golpe de chapa, cuidado con el cuello, que a veces pues tenemos lesiones bastante graves en algunos casos y demás, pero es muy común, ¿por qué? Porque la mayoría de los conductores, o bueno, vamos a decir, muchísimos conductores no respetan esta distancia. Se confían muchas veces demasiado, como pasa, por ejemplo, con los coches de autoescuela. En un coche de autoescuela, la inmensa mayoría de los golpes que tenemos, vamos, yo todos los que he tenido han sido así, de un vehículo que nos ha dado por detrás. Ay, es que no te he visto. Ah, no me has visto. Llevas 10 minutos que te he visto yo a ti detrás de mí. No te has dado cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que si el coche de autoescuela lleva, vamos a decir, vamos lentos, vamos a la velocidad adecuada, la gente se confía. ¡Oh, qué lento va este! Y se pegan. Y en un momento determinado frenamos de golpe, porque es necesario hacerlo, porque el alumno se puede confundir y nos golpean. Ah, es que has frenado de golpe, es que no sé qué. Vale, pues esta norma es la que dice que tú, por golpearme por detrás, tienes la culpa siempre, ¿de acuerdo? Es que has frenado de golpe, bueno, pero eso es porque tú no has mantenido la distancia de seguridad.
¿Es que la carretera estaba mojada? Pues tienes que haber mantenido más distancia todavía. Entonces, en una colisión por alcance, la culpa siempre, 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 sin ningún tipo de excepción, es del vehículo que impacta, por muy fuerte que frene el vehículo delante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como digo, mucho cuidado con eso, muy pendiente siempre del espejo retrovisor para evitar cualquier tipo de problema, ¿vale? Bueno, y para darle una vuelta de tuerca más todavía a esto, bueno, pues tenemos la distancia que tenemos que mantener en túneles, ¿vale? Entonces, fijaros que en los túneles, aquí sí que nos da una distancia o en metros o en distancia, que dice que cuando no queramos adelantar, tenemos que dejar al menos 100 metros con el vehículo que tenemos delante, y como eso es un poco difícil de calcular, pues vamos a dejar un intervalo mínimo de 4 segundos. Es decir, cuando yo vea que un vehículo pasa a la altura de algo, de una señal, por ejemplo, bueno, pues tengo que contar mentalmente 4 segundos y a los 4 segundos tenemos que pasar nosotros. Yo siempre os digo que esto, bueno, pues lógicamente, para hacernos un poco la idea, esto se hace al principio. Luego, cuando vas conduciendo, no vas a ir contando segundos ni contando metros y demás, porque eres consciente de si realmente vas demasiado cerca o demasiado lejos. Cuando tú vas pegado al de delante, lo sabes perfectamente. Luego, si golpeas a ese vehículo, no digas, ay, es que me freno de golpe, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Lógicamente, pues siempre ya nos damos cuenta de si mantenemos la distancia correcta o no. Pero el reglamento dice, en los túneles, ¿no quieres adelantar? 100 metros de distancia o lo que es lo mismo, un intervalo de 4 segundos. Si vamos conduciendo un vehículo de más de 3.500 kilogramos, pues un poco más. En vez de 100 metros, 150 metros y en vez de 4 segundos, pues los 6. ¿De acuerdo? Así, pues como veis, esto tampoco tiene mucho misterio, pero bueno, es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, de las distancias de seguridad, ¿alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, genial, perfecto. ¿De acuerdo? Vale, y luego tenemos en el siguiente apartado, bueno, algo ya mucho más sencillo, lo de la circulación en vías saturadas. Bueno, cuando nosotros vamos circulando en un atasco, sobre todo es muy importante lo que estamos diciendo ahora mismo, mantener la distancia de seguridad. Aquí mucha gente se confía y va, como voy despacito, frenando, no sé qué, no sé cuántos, voy a aprovechar y echo un vistacillo al móvil y aprovecho para cambiar la música, aprovecho para hacer no sé qué. Y es en ese momento cuando el vehículo de delante frena y chocamos contra ese conductor. Entonces, no bajéis la guardia en estos casos porque puede ser realmente muy peligroso. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, adecuar la velocidad y demás. Y en este caso, que tengo aquí un bichejo, en este caso es donde nosotros podemos circular más rápido incluso por el carril derecho. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es adecuarnos a lo que tenemos delante. Que el carril nuestro avanza, nosotros avanzamos. Que ahora avanza a la izquierda, nosotros no, pues nosotros nos quedamos detenidos. Lo que no se puede hacer en ningún caso es, como dice aquí, cambiarse caprichosamente de carril. Fijaros en el vehículo rojo, que de repente dice, uy, está avanzando más el derecho, y de repente se cambia. Ah, no, ahora avanza más el izquierdo, y se vuelve a cambiar. Bueno, pues eso evidentemente está prohibido. ¿De acuerdo? Te has puesto en un carril, ese carril es el afectado, pues te aguantas. Si al llegar al obstáculo es tu carril donde está ese obstáculo, evidentemente te tienes que desplazar. Pero eso de ahora me cambio, ahora me cambio, ahora me cambio, ahora me cambio, pues lógicamente está prohibido. Por el arcén, muy importante, prohibido, ¿de acuerdo? Solamente podrían ir por el arcén más rápido los vehículos que hemos dicho hace un momento que tienen que circular por el arcén, ciclomotores, bicicletas, algunos vehículos especiales y demás. Pero yo lo que no puedo hacer es, me atasco y voy a tomar el siguiente desvío, me meto un poquito por el arcén y ya me desvío. Pues no, eso estaría prohibido y nos pueden sancionar por ello, ¿vale? Y finalmente, de este último apartado que tenemos aquí, bueno, lo del código de colores, que esto yo siempre os lo cuento, pero tampoco tiene mucha importancia porque tampoco van a preguntar. Esto algunas veces, cuando escuchamos la radio, hablan del tráfico por las mañanas y demás, pues a veces, en algunas, no en todas, dicen, pues yo qué sé, la M30 tiene una circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo, ¿de acuerdo? Pues a esto a lo que se refiere, nivel amarillo, circulación discontinua, rojo, difícil, negro, interrumpido, ¿vale? Esto, bueno, pues son los colores que salen a veces en el GPS para decirte también cómo está el tráfico, ¿vale? Pero bueno, como digo, es una cosa que evidentemente nos van a preguntar, ¿vale? Y luego sobre este apartado último de la ordenación especial del tráfico, bueno, pues aquí lo que nos vienen a contar es que las autoridades, bueno, pues pueden hacer, entre comillas, lo que quieran para
darle fluidez o seguridad a la circulación. Entonces, bueno, pues pasa, por ejemplo, en días de operación salida, operación retorno. Instalan, como estáis viendo ahí, el carril de sentido contrario al habitual. Prohíben la circulación de ciertos vehículos por ciertas vías. Cortan el tráfico de ciertas carreteras. Entonces, todo lo que sea para, bueno, pues darle esa fluidez o esa seguridad a la circulación. Por ejemplo, fijaros en esta fotografía, bueno, pues fijaros en el panel luminoso. Prohibida la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas entre el kilómetro 177 y 352 de 11 de la mañana a 11 de la noche. Esto, si os fijáis, lo vais a ver muchas veces los días de operación salida, operación retorno, Semana Santa, vacaciones de verano y demás, que durante ciertas horas prohíben a esos conductores circular para dar fluidez, ¿vale? Estos conductores que tienen que hacer o circular por una vía alternativa o directamente pues estacionar el vehículo y no poder circular hasta esa hora. ¿De acuerdo? Como digo, esto tampoco me voy a preguntar nada porque tampoco tendría demasiado sentido. ¿Vale? Bueno, hemos terminado este apartado segundo de los vehículos en la vía, que es muy largo, que se hace muy pesado. Pero vamos con el siguiente, que por lo menos vamos a intentar ver esto. Me vine yo muy arriba ayer y dije, va, a ver si en 2 horas podemos ver el tema 1, pero no va a ser posible verlo entero. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dé tiempo y ya mañana continuaremos. Bueno, entonces, como digo, de la circulación de peatones es algo muy sencillo. Yo os voy a decir simplemente las cositas que nos pueden preguntar, porque lo demás es muy fácil, ¿vale? Lo que sí que es importante es que sepamos que es un peatón, aunque sabemos, ¿no? Sabemos que la persona que va andando es un peatón, eso lo sabemos todo y todos somos peatones. Pero fijaros que dice que si empujamos o arrastramos un coche de niño, de silla de ruedas y demás, también lo somos. Y si conducimos a pie un ciclo o un ciclomotor, también somos peatones, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque imaginaros que tenemos, vamos circulando por una calzada y me encuentro con una persona montada en la bicicleta que está cruzando por un paso para peatones. Bueno, pues en este caso, si va montado en la bicicleta, es conductor. No podría cruzar por el paso para peatones, pero lo más importante, no tiene prioridad, ¿vale? Ojo, que no tenga prioridad no quiere decir que no me detengo para dejarle pasar. Yo si veo que viene el ciclista, está un poco cerca, pues yo me detengo, lo dejo pasar y ya está, no pasa nada. Lo que no voy a hacer es ponerle en peligro. Como no tienes prioridad, pues yo cojo tiro y si te chocas, pues es tu problema, eso evidentemente. Pero teniendo claro que ese ciclista no tiene en este caso la prioridad, ¿vale? Sin embargo, si el ciclista se baja de la bicicleta y va andando, tiene, como veis aquí, consideración de peatón. Por lo tanto, en este caso, sí tendría prioridad en este lugar. ¿De acuerdo? Simplemente, insisto, es para que sepamos si tiene o no tiene la preferencia. Pero como digo, bueno, pues nosotros generalmente se la vamos a dar siempre. ¿Vale? Bueno, ¿por dónde deben circular los peatones? Pues esto es evidente, si hay zona peatonal, por zonas peatonales, aceras, andenes, paseos y demás, ¿vale? Pero fijaros que dice que hay 3 grupos de peatones que les permiten circular por la calzada. Yo sé que esto nos puede sonar un poco a chino, algunos, porque parece que muchos peatones cuando van andando, pues para el peatón no hay normas, o sea, yo cruzo por aquí, ando por aquí, en el pueblo yo voy por donde me da la gana y demás, pero el reglamento es el reglamento. Entonces, si no somos uno de estos 3 grupos o no estamos en ninguno de estos 3, bueno, pues tenemos que circular siempre por la acera, ¿vale? Entonces dice, las personas que transiten una silla de ruedas con o sin motor a velocidad del paso humano. Bueno, pues muchas veces no hay pasos rebajados, lo tienen muy complicado, entonces evidentemente se les autoriza circular por la calzada, pegados a la derecha, con mucha precaución, pero se les autoriza hacerlo. Los grupos de peatones dirigidos por una persona o que formen cortejo. Bueno, pues un grupo de peatones, como podría ser perfectamente un grupo de escolares, que les llevan, yo que sé, al teatro, podrían circular por la calzada. En el caso de un grupo de escolares no es lo más recomendable, pero se podría hacer, ¿vale? Y luego dice los que lleven un objeto voluminoso o un vehículo de reducidas dimensiones. Yo me bajo de la bici porque estoy hinchado de pedalear y la llevo empujando. Bueno, pues en este caso podría bajarme a la calzada y hacerlo por la calzada. ¿De acuerdo? Esos 3 solamente. El resto tienen que hacerlo siempre por las zonas peatonales, ¿vale? Bueno, no hay zonas peatonales. Bueno, pues en este caso tendríamos que buscar la zona más segura. No hay zona peatonal, lo más seguro es el arcén. No hay arcén, pues ya sí que nos quedaría solamente la calzada.
¿Pero por dónde? ¿Por qué lado? Bueno, pues esto vamos a pensar un poco por la seguridad. En vía urbana. Bueno, pues en vía urbana podemos ir por la derecha o por la izquierda, por ambos lados. Pero como dice ahí, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la seguridad, ¿vale? Si yo en el lado derecho tengo una acera muy estrecha o no tengo acera o está hecha una pena y en el lado izquierdo tengo una zona mucho mejor, mucho más segura, pues evidentemente me voy al lado izquierdo, ¿vale? Ahora bien, en vías fuera de poblado, fijaros que dice, como norma general circularán por la izquierda, pudiendo hacerlo por la derecha cuando resulte más seguro. Bueno, pues cuando nosotros vamos circulando por una vía fuera de poblado, es mucho más seguro hacerlo por la izquierda. ¿Por qué? Porque en esta calzada que veis aquí, si viene un vehículo en sentido contrario, viene por este carril, ¿vale? Es decir, el vehículo que va a pasar más cerca es el vehículo que viene en sentido contrario. Es el vehículo que veo venir de frente. Sin embargo, si yo circulo por el lado derecho, el vehículo que va a pasar más cerca de mí es el que viene por detrás. El vehículo que no veo a no ser que vaya girándome todo el tiempo. Por lo tanto, por seguridad, circulo para la izquierda. Viene un vehículo muy pegado, pues me puedo apartar, yo que sé, puedo saltar o puedo hacer lo que sea para evitar ese accidente, ¿vale? Ahora bien, como decía ahí el reglamento, si vemos más seguro circular por el lado derecho, evidentemente lo hacemos por la derecha. Este peatón viene por aquí correctamente, pero fijaros, la barrera, las piedras, los árboles y demás. Pues en este caso lo que hace es que se cruza la calzada, un poquito en cruzar, el hombre va un poquito despacio y veis que en el lado derecho pues va a hacerlo con mucha más seguridad. Incluso se puede salir totalmente fuera de la carretera para evitar cualquier tipo de peligro. Pero si la pregunta es ¿por dónde circulan los peatones en vías fuera de poblado? La respuesta sería por el lado izquierdo, como norma general por el lado izquierdo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues por la derecha, si vamos empujando, arrastrando un ciclomotor, si somos un grupo de personas y demás, bueno, pues en ese caso lo haremos por el lado derecho, ¿vale? ¿Por dónde cruzamos la calzada de los peatones? Bueno, pues os voy a enseñar a cruzar la calzada, que esto es muy, muy importante, ¿vale? Bueno, pues fijaros que, como norma general, evidentemente por los pasos para peatones. ¿Cruzáis siempre por los pasos para peatones? Sí, todos nosotros, los de ADM y de Educar, cruzamos siempre por los pasos peatones. Los que lo hacen mal son de otros lugares, ¿verdad? Bueno, ahora bien, si hay semáforo, tendremos que respetar lo que dice el semáforo. Del semáforo de peatones ya hablaremos, que hay una pregunta que nos puede salir por ahí, ¿vale? Entonces, cuando el semáforo esté en verde, cruzaremos, cuando esté en rojo, evidentemente no, ¿vale? Ahora bien, si se da la circunstancia, que se da muy poquitas veces, en Alcalá había una y aquí en Coslada había otra, pero ya no están así, si resulta que tenemos semáforo de vehículos, pero no de peatones, ¿vale? Este semáforo no está. Bueno, pues en este caso lo que dice el reglamento es que cruzaremos cuando el semáforo no permita el paso de los vehículos, es decir, cuando el semáforo esté en rojo, ¿vale? Entonces, si llegamos a este lugar, no existe paso para peatones y el semáforo de vehículos está en verde, no puedo cruzar la calzada. Cuando se ponga en rojo, entonces cruzaremos, ¿vale? Y finalmente, si no hubiese semáforo, el reglamento lo que nos dice es que tenemos que cruzar cuando la velocidad y la trayectoria de los vehículos permita detenerse con seguridad. Ojo con esto. Hay mucha gente que no, yo tengo prioridad, pues yo cojo y me meto. Bueno, pues cuidado porque sí, tú tienes prioridad, pero si te atropellan, el que se lleva el golpe eres tú y el que tienes de perder, pues, lógicamente eres tú. Entonces, como digo, mucho cuidado con esto, vamos a observar siempre muy bien, vamos a quitar el móvil un momento para observar el tráfico porque realmente es peligroso. De hecho, los atropellos ha sido uno de los accidentes que más ha aumentado dentro del poblado, lógicamente, en los últimos años. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con eso. Eso de ir despistado y demás, pues como digo, tendremos que evitarlo, ¿vale? Ahora bien, cuando vamos a cruzar la calzada y resulta que no hay un paso para peatones en las inmediaciones, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que dice el reglamento, y tiene su lógica, pero no siempre se cumple, bueno, pues dice que tendremos que cruzar de forma perpendicular al eje de la calzada. Entonces, bueno, pues esto, como digo, pues es cuestión de seguridad. Si yo vengo circulando por aquí, por este lado, y quiero cruzar al otro lado, pues debemos cruzar de esa forma. Lo que no debemos cruzar es así ni así, como hacen muchos peatones. Esto yo siempre os digo que nos puede parecer una tontería, pero cuando empiezas a conducir te das cuenta de lo mal que cruza la gente. Este se pone a cruzar por aquí, yo vengo por aquí circulando y de repente, bueno, pues en vez de hacer esto, pues ahora se va un poquito por la calzada y luego ya se mete entre dos vehículos a la acera.
bueno, pues eso realmente es ponerse el mismo en peligro y perjudicarnos a los demás conductores. Por tanto, como digo, por lógica, cruzaremos evidentemente de forma perpendicular. Y muy importante, la norma que viene aquí a continuación, bueno, pues es el tema, lo que estáis viendo, de las glorietas. En Parque Henares hay muchas glorietas que tienen aquí un paso para peatones. Los que sois de San Fernando, imagino que lo sabéis. Entonces, evidentemente, si aquí hay un paso para peatones, se puede cruzar, ¿vale? Ahora bien, cuando no hay paso para peatones en la glorieta, no se puede cruzar a través de esa glorieta. Tenemos siempre que rodear o en un sentido o en el otro sentido, pero nunca atravesar. Porque daros cuenta lo peligroso que puede llegar a ser esto, ¿vale? Imaginaos que viene por aquí un vehículo conduciendo. Vamos a poner un conductor un poquito fitipaldi, de estos que va dándolo todo, ¿vale? Por ciudad incluso, ¿vale? Este conductor que viene por aquí rápidamente para entrar en la glorieta, donde centra su atención es aquí, porque es donde puede venir un vehículo al que tiene que ceder el paso. Si ve que viene un vehículo un poquito cerca, este Fittipaldi lo que va a hacer es meterse. ¿Cómo? Acelerando y mirando, controlando a ese vehículo. Si entra un poco rápido y no se percata de que estamos ahí, pues evidentemente nos puede atropellar, ¿vale? ¿La culpa es de él? Bueno, aquí la culpa sería seguramente compartida, porque tú estás cruzando por donde no debes. Entonces, si cruzamos mal, por lo menos no lo vamos a hacer pegados a esta esquina, lo vamos a hacer desde aquí. Si lo hago desde aquí, lógicamente este motor tiene más tiempo para verme, más tiempo para reaccionar y más tiempo para frenar. Pero si en vez de esto yo cruzo rodeando la glorieta, lógicamente el peligro será mucho menor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues como digo, estas cosas que no pasan a los demás, pues a veces evidentemente nos pueden pasar también a nosotros, ¿vale? Prohibiciones de los peatones. Bueno, pues como dice ahí, prohibido circular por las autopistas y autovías. Una cosa es que tengo un accidente y tengo que ir a llamar yo que sé, al puesto de socorro porque no me funciona el móvil. Que ya sí que es raro, o no tengo móvil, soy el raro que no tiene móvil. Los que, como dice ahí, los vehículos de urgencia especiales o los que vienen a recogernos el vehículo de auxilio, como son las grúas y demás. Lógicamente, ahí, por supuesto, sí se puede circular por la calzada. Pero en una autopista, en una autovía, circular como peatón está totalmente prohibido. Y luego dice que además no podemos recoger a nadie que esté haciendo autostop. Y fijaros que dice incluidas las explanadas de peaje. Bueno, pues sabéis que donde hay un peaje, generalmente a la salida del peaje, bueno, pues suele haber muchos carriles, una zona a la derecha bastante abandonada y bueno, pues muchos conductores se paran ahí. Bueno, pues eso es la autopista. Ahí no se puede parar ni estacionar. De hecho, mucha gente, bueno, pues quedamos donde el peaje o cuando van juntos se paran en un momento, ¿qué tal vais? ¿Vais bien? Tal, no sé qué. Bueno, pues este año, bueno, este año el pasado, no me acuerdo, viniendo de Murcia, en uno de los peajes, bueno, pues estaba la Guardia Civil multando a dos conductores que se habían parado ahí, que se veían que eran amiguetes o lo que fuese, ¿qué tal? Todo tal, no sé qué. Pues llegó la Guardia Civil y les sancionó. ¿Por qué? Porque en ese lugar ni se puede parar ni se puede estacionar. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso de paro aquí un momento, a echar un piso, no sé qué, porque no se puede hacer, ¿vale? Y luego, bueno, pues finalmente nos dicen que los de monopatines, patines y demás, excluidos, por supuesto, los vehículos de movilidad personal, que veremos que van a tener su normativa aparte, bueno, pues no pueden circular por la calzada. De hecho, recordar que los vehículos de movilidad personal deben circular por la calzada, no pueden circular por las zonas peatonales, ¿vale? Eso es un poco, bueno, pues lo más importante de este apartado. Y luego, lo que nos pueden preguntar es el tema de la visibilidad, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos que hacer como peatones en poblado? Nada. En poblado no hay que llevar chaleco, no hay que llevar luces, no hay que llevar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Por si os preguntan en poblado. Ahora bien, fuera de poblado, si estoy circulando de noche o en condiciones de poca visibilidad, dice, tendremos que llevar un elemento reflectante homologado, bueno, luminoso o reflectante, que sea visible a una distancia de 150 metros como mínimo, ¿vale? Cuando nos habla de un elemento reflectante homologado, está claro que está hablando del chaleco, es lo que está homologado para este tipo de circulación. Pero fijaros que este conductor no lleva solamente una cosa, sino lleva las dos. Es decir, el reglamento me dice un elemento luminoso o retroreflectante, pero este conductor lleva, perdón, este peatón lleva el chaleco y también lleva una luz. Todo lo que llevéis para haceros visibles en una vía fuera de poblado,
es importante que lo llevéis todo, ¿vale? Ya no solamente si dices, me he dado una vuelta hacia la carretera de Vicálvaro, que no creo que sea el caso, pero ponemos en el caso de que el vehículo se queda averiado y, como digo, voy un momentito a la gasolinera por gasolina que no tengo y demás. Bueno, pues a veces se suele confundir lo de ver con ser visto. Es decir, yo veo las luces del coche y el coche me está viendo a mí. Pues no, para nada. El coche me ve si yo llevo algo, bueno, el conductor del coche me ve si yo llevo algo que llame la atención. Pero por mucho que la luz me ilumine a mí, puede que el conductor no me esté viendo porque no está prestando atención en ese momento a justo en el punto donde estoy yo, ¿vale? Entonces, para que se nos vea, tenemos que llevar algo que nos haga visibles, que será o el chaleco o la luz. Pero insisto, si llevamos las dos cosas, evidentemente mucho mejor, ¿vale? Ahora bien, si en vez de ser una persona es un grupo de personas, bueno, pues fijaros que aquí el reglamento sí que va un poco más allá. Y fijaros que dice, llevarán además, es decir, además del objeto que nos haga visible a esos 150 metros de distancia, aquí sí nos dice que llevaremos unas luces necesarias para indicar nuestra presencia, que serán, como dice ahí, de color blanco o amarillo, si es una linterna será de color blanco, lógicamente, hacia adelante y rojo hacia atrás. Es decir, tenemos que señalizarnos prácticamente como si fuésemos un vehículo. La persona que va más adelantada llevará la luz de color blanco, la persona que vaya más atrás llevará la luz de color rojo. Pero es que si este peatón llevase también una luz, pues evidentemente serían muchísimo más visibles. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, mucho cuidado con esto, de se me ha roto el vehículo, voy a cambiar la rueda, he puesto la señal de emergencia y con esto ya tengo suficiente, pues no. ¿De acuerdo? Es muy importante el chaleco, las luces, la luz nueva está destellante, los triángulos, todo lo que sea posible para que los demás nos puedan ver es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda, si lo tenéis todo claro, parece que no habéis puesto nada, así que por lo visto está todo más o menos claro. Bueno, deciros que estoy muy orgulloso de vosotros, llevamos 2 días y habéis aguantado ahí prácticamente los mismos desde que empezamos la clase. Es un poco duro, pero bueno, vamos a intentar apurar con ello. Y bueno, pues como os digo, lo vamos a dejar aquí. Mañana sí que vamos a intentar ver, bueno, terminar el tema 1 seguro y vamos a intentar a ver cuánto podemos ver del 2, que también es un poquillo largo, ¿vale? Voy a dejar de grabar antes de daros una